Y esta mañana vamos a mirar, mira, si Dios quiere, los primeros 17 versículos, la genealogía de Jesucristo. Y vas a ver muchos nombres aquí. ¿Sabes qué? Habla en detalle de todos los nombres, pero solo algunos de estos nombres. Pero cada vez que comenzamos un nuevo libro, queremos comenzar sentando las bases adecuadas. Lo que ustedes ya sabes lo que viene con un nuevo libro, en tu propio estudio de la Biblia. Hacemos esto con todos nuestros pequeños grupos. Hay ciertas preguntas que queremos hacer, ¿sabes? Porque queremos leer, queremos estudiar la palabra en contexto de nuevo, queremos obtener información de fondo y así sucesivamente para ayudarnos a comprender mientras repasamos la palabra. Queremos hacer preguntas como ¿quién escribió el libro? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿A quién iba dirigido originalmente? Aunque esto es la palabra de Dios para nosotros. Y luego, ¿por qué fue escrito? Y obviamente vemos que este es el Evangelio según Mateo. Y creemos en Matthew, o también se le llama Levi. En los evangelios de Marcos y Lucas, el mismo tipo. Él era un recaudador de impuestos. Y se cree casi universalmente que él es el que escribió este evangelio. La iglesia primitiva. Prácticamente todo el mundo sabía que Mateo escribió el libro. Y luego al adentrarte en el libro también hay pistas internas y ya sabes que evidencia en el manuscrito también respalda la creencia de que Mateo escribió el libro. Ahora de nuevo, Mateo era un recaudador de impuestos. Y es interesante que hay detalles en este evangelio que algunos de los otros evangelios no abarcan cuando se trata de asuntos financieros. Sabes, hay cuestiones de impuestos, lo cual tiene sentido ya que era un recaudador de impuestos y el Espíritu Santo lo movió a escribir estas cosas, pero el Señor trabaja a través de nuestras personalidades. Tiene sentido que un recaudador de impuestos tenga más detalles, como en Mateo 17:24. El impuesto del templo vino a Pedro y dijo no pagar el impuesto del templo. Así que Mateo es el único evangelio que registra ese relato. Y Pedro dice, bueno, sí, lo hace. Jesús dice, oye, ve a pescar. Sacan una moneda de oro y cubre los impuestos de Jesús y Pedro. Sería maravilloso si pudiéramos hacer eso. Qué temporada de impuestos cada año. Pero ya sabes qué milagro y qué registro allí. También interesante con Matthew. Todos los recaudadores de impuestos tenían que aprender taquigrafía en esos días. Entonces ya sabes, tú mira su relato del Sermón del Monte y verás el gran detalle allí. Y sabemos que el Espíritu Santo lo trajo a la memoria. Las cosas que fueron escritas en los evangelios por el autor, pero absolutamente al mismo tiempo Mateo tenía la capacidad de poder escribir las cosas palabra por palabra. Y absolutamente sigue las enseñanzas de Jesús. Así que también tiene sentido siendo él un recaudador de impuestos. En Mateo 9:9 vemos el registro de cuando Mateo se convirtió en seguidor de Jesús. Y me pareció interesante porque tocamos este tema el fin de semana pasado también. De cómo comenzó la genealogía del Señor con la caída del hombre, lo cual tocaremos nuevamente en un minuto. Pero vamos a leer y no haremos muchos comentarios. Justo en su conversión, cuando se convirtió seguidor de Cristo, y entraremos en esto si Dios quiere más adelante, pero dice en Mateo 9:9 que cuando Jesús pasó de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de impuestos y él le dijo, sígueme, y yo le encantó, así que se levantó y lo siguió, así de simple. Voy a ser seguidor de Cristo. Y como nota al margen, necesitas saber que los recaudadores de impuestos eran aún más despreciados en aquel entonces que el IRS hoy en día. No estamos hablando de individuos aquí, sino del IRS, porque estos tipos eran notorios por sobrecargar de impuestos a la gente. Como judío necesitas entender, sería considerado un traidor por los judíos trabajando con Roma para recaudar impuestos de los judíos y cosas así. Entonces eso hace que lo que viene a continuación tenga un poco más de sentido. En el versículo 10 dice, ahora sucedió que Jesús se sentó a la mesa en la casa. Mira, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y hablamos de eso la semana pasada, lo glorioso que fue que Jesús absolutamente murió con los pecadores. Dice en el versículo 11, y cuando los fariseos lo vieron, dijeron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y cuando Jesús oyó eso, les dijo, los que están bien no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Pero ve y aprende lo que significa esto. Deseo misericordia, no sacrificio. Y esta es la clave. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Así que Jesús, mientras se sentaba y cenaba con ellos,
fue a la casa de Mateo, este nuevo converso, y todos entraron y el Señor fue criticado. Absolutamente, Jesús vino a salvar a los pecadores, y para ser salvo, comienza reconociendo que eres un pecador. Si piensas que eres justo, debes reconocer que la ley de Dios muestra que eres un pecador y necesitas estar bien con Dios. También vemos que Jesús no vino a participar en sus pecados. También sabemos que Jesús no vino a afirmar sus pecados, pero en su lugar vino a hacer un camino para que los pecadores sean perdonados, para arrepentirse. Arrepiéntanse para apartarse del pecado y poner su fe en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, resucitó de la tumba y nos liberó. De nuevo, eso que vino de nuestro pecado, muerte, y es bueno saberlo, que Jesús es tu Señor hoy. De hecho, es tu Señor hoy. Puedes decir amén a eso. Dios te bendiga en eso. Entonces, la siguiente pregunta que queremos hacer es: ¿cuándo se escribió esto? Nuevamente, y casi universalmente se cree que fue escrito entre los años 55 y 65 después de Cristo. Era una época en la que la mayoría de los cristianos eran en realidad judíos. De hecho, dicen en la iglesia primitiva, aproximadamente el 30% de los judíos en Israel se convirtieron al cristianismo. Y luego sabemos que poco después de eso, el evangelio llegó a los gentiles, y los gentiles comenzaron a nacer de nuevo y a salvarse también. Y se convirtieron, ¿sabes en qué? Hasta ese punto de comprensión de que no tenías que convertirte en judío para ser cristiano, que Cristo vino para que tanto judíos como gentiles pudieran venir directamente a Jesús. Y así, escrito en una época en la que la mayor parte de la iglesia eran conversos judíos, fue escrito principalmente, de nuevo, inicialmente a los judíos, para mostrarles y afirmar a esos creyentes, y muestra a los judíos no creyentes que Jesús fue y es el Mesías. Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros evangelios. Más de 60 veces cita pasajes que muestran que Jesús cumplió ciertas profecías en el Antiguo Testamento, que muestran que de hecho Él era el Mesías, que Él era el cumplimiento de las Escrituras, la persona que han estado buscando desde la caída del hombre para venir y expiar nuestros pecados. Y vemos a Mateo comenzando esto, ¿verdad? Aquí en los primeros 17 versos, mientras recorre la genealogía de Jesucristo. De hecho, no quiero adelantarme aquí, hombre completo. Repasaremos eso nuevamente en un segundo. La promesa es que el Salvador vendría de la semilla de la mujer, y a partir de ahí, todo el Testamento está buscando al Mesías, buscando al que vendrá para hacer ese camino de reconciliación entre el hombre caído y el Dios Santo en el camino. Hay todo tipo de profecías dadas. Se da detalle de la genealogía por la que vendría Cristo o el Mesías, para que cuando Él realmente viniera y dijera soy el Cristo, pudieran probar todo eso con la Escritura. Comenzando con esta genealogía, veremos esta mañana la boca tú es el Mesías, siendo un descendiente directo de Abraham, así como del rey David, y esto se reitera en toda la Escritura. Empecemos con un poco de base para ti. Versículo lo que dice, y vamos a leer esto un poco a la vez. No vamos a hacer los 17 versículos completos, solo empezar, pero vamos a ir descendiendo a través de esto. Y de nuevo, a medida que lo revisamos, vamos a mirar solo otra vez diferentes aspectos. Vamos a ver milagros, vamos a ver grandes imágenes de gracia y misericordia. Vamos a ver a individuos adentrándose en la genealogía de Jesucristo, sin saber que lo estaban haciendo, pero a través de la fe. Personas muy improbables que Dios usó para lograr mundo, así dice el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Así que Mateo está diciendo, voy a mostrarte a través de las Escrituras y la genealogía de Cristo que de hecho Él es el Mesías. De nuevo, es muy importante. La semana pasada vimos allá en Sunken Gardens, Dios creó al hombre, lo puso en el jardín, le dio libre albedrío. Come cualquiera de estos árboles, hazlo libremente. Pero ese árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de ese árbol vas a morir. Sabemos cómo va la historia. La serpiente vino, cuestionó la palabra de Dios. La mujer comió del árbol pensando que sería como Dios. El hombre comió e inmediatamente el hombre cayó. El mundo cayó bajo una maldición. Se volvió pecador, fue separado del santo Dios. Incluso la muerte física se hizo presente. Dios podría haber abandonado ese lugar, pero les dio una promesa del Salvador venidero.
Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente aquí, y entre tu descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. Así que ahí mismo hay una promesa. Viene un Salvador, el Salvador vendrá a través de la semilla de la palabra. De nuevo fue una profecía inicial, la primera profecía de Jesús, la primera profecía del Evangelio del Salvador por venir, la primera profecía de que el Salvador vendría a través de una virgen. La virgen también sería de esta línea sanguínea, al igual que el Señor. Hacia el padre terrenal o adoptivo, José también. Ella vendría y en la línea de tiempo absolutamente el Espíritu Santo la cubriría. Se daría más profecías sobre esto en el futuro. ¿Y por qué es así? Para que Jesucristo viniera como el Hijo de Dios, así como el Hijo del hombre. Él puede construir el puente entre Dios, que es santo, y el hombre que ha caído viviendo una vida sin pecado, haciendo lo que se requiere de nosotros, viviendo una vida sin pecado. Todos nosotros nos quedamos muy cortos, y tú aún así viviendo esa vida que no podíamos vivir, muriendo por nuestros pecados y nuevamente resucitando y derrotando la muerte que lo arrojó. A través de poner nuestra fe en Él recibiríamos la salvación. Así que desde el principio vemos esa promesa dada, y desde el principio Adán y Eva comenzaron a buscar a ese Salvador. Una vez más, todo el Antiguo Testamento gira en torno a un tema principal: buscar al Salvador del mundo, generación tras generación. De hecho, vas a Génesis 4 y dice: Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un hombre del Señor. Y de nuevo, si entiendes lo que pasó antes de esto, la promesa de que el Salvador vendría, su declaración aquí: he adquirido un hombre del Señor, no es oye, vamos a tener un niño. Es ella declarando: tengo un hombre del Señor. ¿Es este el Mesías? Quiero decirte, ¿te imaginas si hubiera venido esa primera generación? Así que mientras este Mesías es el pensamiento, tú estás como que era ella. ¿Qué tal Caín? De hecho estaba lejos de ser el Mesías. De nuevo, él es casi la primera imagen de un anticristo en las Escrituras. Y sabemos que él fue y mató a su hermano Abel, porque Abel traería un sacrificio aceptable para Dios, un sacrificio de sangre. Traer las obras de sus manos no serían aprobadas por Dios. Mataría a su hermano, y luego Adán y Eva tendrían otro hijo llamado Set. Y Set continuaría con la genealogía del Salvador. De hecho, sabemos que después de este punto, ellos siguieron mirando más allá de los días de Adán, Abel y Set hasta los días de Noé. Y mientras miraban, sabemos que la humanidad se volvió más y más corrupta, más y más malvada. Además, también conocemos la genética de la humanidad, y esto es algo que mucha gente no está familiarizada, pero es completamente bíblico. Que la genética de la humanidad empezó a corromperse también. Recuerda, esta es la genealogía de Cristo. Son todos absolutamente, y nuevamente a Set, todo el camino hasta Abraham, todo el camino hasta David, todo el camino hasta Jesús. Y Satanás sabía que si podía interrumpir eso, cortar ese linaje o corromper esa línea de sangre, entonces el Salvador no podría venir. Y Dios sería probado mentiroso, y no habría Salvador para nosotros los pecadores, incluso hoy en día. Entonces, ¿qué leemos que sucedió en los días de Noé e incluso antes de ellos en Génesis 6? Habla de los hijos de Dios, que sabemos por Job 1 son ángeles, mirando a las hijas de los hombres, viendo que eran hermosas y bajando y tomándolas como sus esposas. Noten Génesis 6:1, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y eran hermosas, y tomaron sabias para sí de quienes eligieron. Y el Señor dijo que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él es de carne, pero sus días serán 120 años. Nota el versículo 4. Mira, salimos de los hijos de Dios. Había gigantes en la tierra en esos días. Estos eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. De sus pensamientos, su corazón era continuamente malo. Los días antes de su venida serán como los días de Noé.
Y creo de nuevo, es un mundo bastante malvado en el que vivimos, donde muchas personas, sus mentes están continuamente en el mal, lo que puede ser una mente que nunca piensa en Dios. Verso 6 dice: y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo que destruiría al hombre que había creado de la faz de la tierra, tanto el hombre como la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Porque me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Y notar, esta es la genealogía de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios. Y no es que Noé fuera sin pecado, él era un pecador, pero nota que era perfecto en sus generaciones, lo que indica que se destacaba de lo que sucedía a su alrededor en el mundo. De hecho, el versículo 10 dice: y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra también estaba corrupta ante Dios, y la tierra estaba llena de violencia, así que Dios miró la tierra. De hecho, estaba corrupta, porque toda carne ha corrompido su camino en la tierra. Esa palabra corrupta se usa 3 veces. Estos ángeles bajaron, tomaron a las hijas de los hombres, produjeron de nuevo estos gigantes que realmente no eran. ¿Sabes qué? Cuando Dios creó a los hombres para ser, sabemos que la genealogía del hombre estaba siendo corrompida. Tiene sentido por qué vendría el diluvio, y tiene sentido por qué Dios haría un reinicio en lugar de un avivamiento. Biblia, por cierto, si piensas que esto suena loco, ve a leer el libro de Judas en la segunda carta de Pedro. Habla de ángeles que dejaron su dominio y tomaron carne extraña. Entonces Satanás conocía esta promesa y estaba tratando de interrumpirla, pero Dios en su bondad intervino con un mundial inundación, de la cual la evidencia son todos. La faz de la tierra con fósiles en las montañas más altas y el registro fósil mostrando absolutamente que ellos, las cosas eran animales y bestias y así sucesivamente. Falleció rápidamente porque es lo que se necesita para una falsa. Tienes que ser cubierto con tierra inmediatamente para que no te descompongas y formes ese fósil. Y las evidencias están por toda la faz de la tierra. Bueno, después del diluvio, una vez más, Dios le dijo al hombre que llenara la tierra para subyugarla. Hazlo, ya sabes, para salir lejos y ancho, para que dependieran de Dios. Pero desafortunadamente el hombre vivió fiel a su naturaleza rebelde, guiados por un hombre llamado Nimrod. ¿Alguna vez oíste la frase: ya sabes, no seas un Nimrod? Nimrod es un anticristo. Todos los hombres y la humanidad se reunieron con él en un lugar llamado la llanura de Sinar. Y en ese lugar dijeron: hey, construyamos una torre para hacernos un nombre. De hecho, Génesis 11:4 dice: y dijeron, vamos, construyamos una ciudad para nosotros mismos, una ciudad y una torre cuya cima esté en los cielos. Hagámonos un nombre para nosotros mismos, para que no seamos dispersados por toda la faz de la tierra. Así que no querían caminar en obediencia a Dios. Dios dijo: sal y confía en mí. Este tipo vino y dijo: no hagamos eso. Y ya sabes que ven bajo mi liderazgo. Él era llamado un cazador poderoso y era un cazador de bestias, así como de hombres, almas. Y comienzan a construir esta torre hacia el cielo. De hecho, Babilonia, uno de los nombres de eso, significa como puerta a las estrellas. Creían que iban a ir. Construye la torre hasta el cielo, derrota a Dios. Así como estar en un lugar donde si viniera una inundación de nuevo, no podría alcanzarlos. Mira, eso podría sonar extravagante y exagerado, pero lo mismo está pasando hoy. Nuevamente la Biblia habla de, en los últimos días, un gobierno mundial único, una economía mundial, una religión mundial, religión dirigida por otro Nimrod llamado la bestia o el anticristo, y absolutamente uniéndose al final de los tiempos alrededor de Jerusalén. De hecho, que van a derrotar a Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Chicos, aunque, mira, calma, lo leí entero, el Señor gana. De hecho, cuando los hombres se reunieron en ese tiempo, dice que Dios bajó a ver lo que estaban haciendo y los esparció sobre la faz de la tierra. De ahí obtenemos el término, tú lo sabes, postrarse, un charlatán, porque Dios confundió sus lenguas. Y era una cosa de: si no vas a hacer lo que te estoy diciendo que hagas, entonces voy a imponer mi voluntad sobre ustedes y esparcirlos. Lo que es muy interesante es que la religión que ellos en ese momento adoptaron algo que tenía mucho que ver con la adoración al sol, tenía que ver con una diosa madre y así sucesivamente. Se ha extendido por la faz de la tierra y hasta el día de hoy encontrarás pueblos indígenas y todos los diferentes continentes y las religiones casi lo mismo, porque todo vino de allí.
Y luego piensa de nuevo en la mujer que monta la bestia en el Apocalipsis y dice que ella es la madre de todas las prostituciones. Son religiones falsas, todo vino de Babel allí, el Señor los dispersó a su hogar. Y luego poco después de eso nuevamente, y el Señor sabía de antemano que iba a hacer esto, Él a mí mismo, otra vez estas personas siguen desviándose, así que voy a separarlos de los pueblos que los rodean, que a través de ellos pudiera venir el Salvador, para evitar que se corrompan una vez más. Y déjame decirte, sería bastante complicado completamente yendo al mundo. De nuevo lees a través del Antiguo Testamento Israel haciéndolo bien, luego Dios corrigiéndolos, haciéndolo bien, desviándose una y otra vez. Bueno, Él empezaría esta nación. Y de nuevo nota el versículo 1, el libro de la genealogía. Abraham, nos vemos en un minuto. Lo llamaría de su tierra al actual Israel. Y le daría la promesa de que el Salvador del mundo vendría a través de él, a través de esta nación que nacería de él. Y entonces estamos justo alrededor de esto. El miércoles por la noche en 1 Samuel lo sabemos. Saúl se convertiría en rey inicialmente. Sabemos que sería corrupto. Y Dios levantaría a un hombre conforme a su corazón, llamado David de la tribu de Judá, que entrará aquí en un segundo. Y fue profetizado a través de su genealogía como descendiente de Abraham, como descendiente de Noé, como descendiente de Set. Y entonces Adán, el Salvador del mundo, absolutamente vendría. Y luego de nuevo a través de María, una descendiente de esta genealogía, así como José, la tierra del Señor. Padre, ahora ahí en tus notas, probablemente en la última página, y vamos a referirnos a esto aquí en un momento. En realidad hay un cuadro donde puedes seguir nuevamente la genealogía de Adán hasta José, como está registrado en Mateo, y luego en Lucas es la genealogía Mary. Y esta mañana, como sabes, gentil del siglo XXI, tal vez esto no tenga mucho significado para ti, pero debería. Aporta validez a todo el Antiguo Testamento, pero especialmente para un judío del primer siglo esto sería un gran regalo. Sería de nuevo alucinante. Sería una confirmación para el cristiano y sería una de las formas en que predicarían el Evangelio, porque se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Escrito para judíos y gentiles en ese día. Nos referiremos a esto aquí en un momento, pero pueden revisar eso más tarde. Asegúrense de seguir las flechas. Eso es lo principal, porque si solo pasan, tendrán que seguir las flechas allí. Así que nota aquí el versículo 2. Y solo vamos a tocar a algunas de estas personas aquí. Vamos a recoger un poco nuggets y demás esta mañana. Hay mucho más enseñanza y predicación, sentando las bases aquí para mostrar nuevamente que Jesús es el Cristo. Y luego la próxima semana entraremos realmente en su nacimiento y demás. Sería como Navidad la próxima semana cuando lleguemos a eso. Así que el versículo 2 dice que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. O sabemos que su nombre sería cambiado a Israel, y Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Entonces sabemos que Abraham vivía al este del río Jordán, Siria moderna, y sabemos que el Señor vendría a él y lo llamaría a dejar su paganismo, a dejar su pecado, a venir. Ven, sigue al Señor a una tierra que Él iba a mostrarles, que Él le dio a Él y a sus descendientes para siempre, y aún está asignada a Israel hasta el día de hoy, solo para que lo sepas. De hecho, en Génesis 12:1 leemos en detalle lo que sucedió, y esto es muy importante para nosotros esta mañana. Dice: ahora el Señor ha dicho a Abraham, y su nombre era Abraham, significa padre de muchos. Se cambió a Abraham, padre de grandes multitudes. Él dijo: sal de tu país, de tu familia y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, Israel moderno tal como lo conocemos hoy. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y fíjense lo que dice a continuación, chicos, y esto es una verdad que sigue siendo cierta hoy. Hablando de Abraham, hablando nuevamente de Israel, esta nación que nacería a través de él. Bendeciré a los que te bendigan a ti y maldeciré al que te maldiga. Y luego vemos el Evangelio aquí: y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Nuevamente, a lo largo del Antiguo Testamento, una bendición de Israel. Fue absolutamente un reconocimiento. El Mesías va a venir a través de Israel, por lo tanto la bendigo. Y en realidad, chicos, al hacer eso, lo supieran o no, también estaban bendiciendo al Señor Jesucristo. Pero cuando maldijeron a Israel y tratar de destruir a Israel,
absolutamente, estaban en contra del evangelio de Jesucristo. Por eso todos esos viejos testamentos, guerras y cosas que lees, no solo son hombres librando guerras, hay una gran batalla espiritual ocurriendo en eso. Chicos, esto sigue siendo verdad hoy. Cuando bendices a Israel, reconoces que Dios trabajó a través de Israel para traer al Salvador del mundo. Cuando bendices a Israel, bendices a Jesús. Además, deben saber que Dios no ha terminado con Israel. La tribulación trata sobre Israel y sabemos que Israel vendrá, ven a la fe en Jesucristo. Y así, de nuevo, una bendición está relacionada, no está diciendo que sean perfectos. Sus pecados necesitan ser. Ellos van a llegar a ese lugar de salvación y bendecir a Israel de nuevo. Tu bendición, la primera y segunda venida del Señor, y cuando la maldices, como muchos cristianos ignorantes, inconscientes de las Escrituras, inconscientes del plan de Dios para Israel en el pasado, presente y futuro. Futuro, lo sepan o no, hay una maldición hacia el Señor Jesucristo allí. Porque a través de Abraham e Israel, todas las familias de la tierra han sido bendecidas. Pregunté cuando comenzamos aquí, ¿es Jesús tu Señor? Escuché un robusto amén, preguntaré de nuevo, ¿es Jesús tu Señor? ¿Puedes decir amén a eso? Mírame. Jesús vino a través de Israel y por eso damos gracias a Dios por Israel. Y el Señor volverá y reinará sobre Israel, que será salvado por 1000 años. Y en Cristo gobernará y reinará con Jesús también por esos 1000 años. Así que Dios llamó a Abraham y le dijo, te voy a dar un hijo. Sabemos que durante los próximos 25 años Abraham se preguntó un poco, en un momento trató para hacer que salga el sol adelante, porque su esposa era estéril, así que lo haría. Con una doncella que había encontrado en Egipto. Sabemos que Ismael vino de allí, es una historia completamente diferente. Chicos, aquí está la cosa. No necesitamos ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Y Abraham pensó, Dios necesita mi ayuda, y lo hizo. Y sabemos que a medida que Abraham envejecía, esa promesa no se había cumplido. De nuevo, ambos pasaron, él y su esposa, años de esterilidad. Pero fíjense en Génesis 17:15 dice, y Dios le dijo a Abraham, en cuanto a Sara tu esposa, él la llamará por su nombre Sarai, pero su nombre será Sara. La bendeciré y le daré tú un hijo de ella. Entonces la bendeciré y será madre de naciones, reyes, pueblos te será de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró y se rió y dijo en su corazón, nacerá un hijo de un hombre de 100 años, viejo, y Sara, que tiene 90 años, tendrá un hijo. Y Abraham le dijo a Dios, oh, que Ismael viva ante él. Dios dijo, no, Sara tu esposa te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y con esto estableceré mi pacto con él. Aquí está la clave. Por una alianza eterna con sus descendientes después de él. Y para que la gente diga, bueno, Dios ha terminado con Israel. ¿No has leído la Biblia? Dijo que es un pacto eterno. Chicos, Dios cumple con su parte de los pactos en el pacto que tenemos en Jesucristo. Así que Dios fue fiel. Dios trajo a este niño al mundo. Es un milagro. Dios intervino. Dios abrió su vientre a los 90 años y permitió que Abraham a los 100 años engendrara a este hijo. Sabemos que nació Isaac. Otra vez, sabemos que Isaac no era el Mesías, pero es una imagen de Jesús. De hecho, cantamos sobre eso esta mañana. No voy a leerlo, pero puedes leer el texto allí en Génesis 22. Sabemos que tiene alrededor de 13 años. Abraham incluso se pregunta, ¿es este el Mesías o no? Nuevamente, están resolviendo estas cosas. Solo tenían hasta Génesis 22 en ese momento. Nosotros tenemos toda la Biblia. Y entonces Dios dijo, Abraham llevará a Isaac al monte Moria, donde el monte del templo está hoy en Jerusalén, y sacrificarlos. Y mientras comenzaba a subir la montaña de nuevo, les dijo a las personas que estaban con él, oye, estamos subiendo juntos, mi hijo y yo, y vamos a volver juntos. Porque Abraham entendió que el Mesías moriría por los pecados del mundo. Y así en la mente de Abraham, él está pensando, si este es el Salvador y si Dios me llama a sacrificarlo, Dios me va a resucitar. Y él va a hacer la expiación por nuestros pecados. Sabemos que él los lleva allá arriba a los niños. Como, hola papá, ¿dónde está el sacrificio? Él lo ata, lo pone en el altar y dice que levanta el cuchillo y está a punto de clavarlo, pero Dios lo detiene. Dios dice que pare y él dice, ahora sé que temes a Dios. Entonces le dice en el versículo 14, verán un carnero atrapado en el matorral. Y Abraham llamó al lugar, el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, y en el monte del Señor será provisto. Entonces Dios detuvo a Abraham y le dijo, proveeré mi propio sacrificio. Y no sería Abraham ofreciendo a su amado hijo por el que esperó 100 años.
Sería Dios el Padre ofreciendo a su único Hijo unigénito, Jesucristo, por nosotros. ¿No es increíble? Dios nos abre el camino. Dios es quien lo estableció para que nuestros pecados fueran perdonados y estuviéramos bien con Dios. Ahora, otra vez, vemos a Isaac, leemos muchas otras cosas. Luego llegamos al capítulo 25. Isaac consiguió a su esposa Rebeca, ella es estéril. Y luego dice que Isaac ruega al Señor para que ella quede embarazada. Bueno, el Señor escuchó esa oración porque ella tuvo gemelos que peleaban todo el tiempo mientras estaban en su vientre. De hecho, ella dijo: Señor, esto no es normal, ¿qué está pasando? Y Dios dice: hay 2 naciones en tu vientre, y el menor gobernará sobre el mayor. Y de nuevo, sabemos que esto hablaba de Jacob, quien se convertiría en Israel, al igual que Esaú. Y mira, es interesante, en la Biblia dice que Dios odiaba a Esaú y Dios amaba a Jacob. Sabemos que Esaú era un hombre del campo, Jacob era un hombre de tiendas, y hay algo nuevamente espiritual, implicaciones en eso. Esaú era un hombre natural. Esaú no tenía preocupación por su alma. A Esaú no le importaban Dios y la eternidad. Todo lo que le importaba era su apetito carnal. Y aunque la promesa fue dada al segundo hijo, Jacob, que el Mesías vendría a través de él, todo lo que necesitaba hacer era recibirlo con fe. Él también tenía sus problemas. Recuerda, compró el derecho de nacimiento de su hermano con un plato de sopa. Esaú vino de cazar todo el día: tengo hambre, me voy a morir. Probablemente una gran exageración. ¿Qué estás cocinando, hermano? Estoy cocinando un guiso rojo aquí. ¿Qué tal si te doy un tazón y tú me das tu primogenitura? Él dice: ¿de qué me sirve eso? Nuevamente estaba más preocupado por un tazón de sopa que su alma eterna. Chicos, eso es mucha gente hoy. Les preocupa más su apetito natural que el hecho de que tendrán que rendir cuentas de su vida ante Dios Todopoderoso. Sabemos que más tarde Jacob intenta nuevamente robar a la novia. El derecho de primogenitura, de nuevo, a través de pretender ser su hermano y obtener la bendición de su padre. No necesitaba hacer eso. Después de eso, sabemos que huyó de su hermano por miedo. Va a la casa de su tío Labán, que es un manipulador como él. Allí termina de nuevo encontrándose con sus esposas, teniendo 12 hijos, y luego finalmente es hora de irse a casa. Y él está pensando: mi hermano me está esperando, va a matarme. Y sabemos que Jacob lucha con Dios toda la noche. Él se somete a Dios, y cuando se somete a Dios es una especie de imagen de cuando nos salvamos. Cuando decimos: me rindo, Dios, tengo que aferrarme a ti, solo tú eres el fundamento de la esperanza. Sabemos que su nombre cambió a Israel. Ahora continuamos. Y lees todo sobre Jacob y sus hijos, y vaya, estás hablando de una lectura llena de acción en el libro de Génesis. Sabemos que tiene 12 hijos. Normalmente el derecho de nacimiento sería del mayor, pero sabemos que Rubén, el mayor, iría y se acostaría con Raquel. De sirvienta, Beliá, la madre de Dan y Neftalía. Y si lees allí en Génesis 49, por eso el Señor no actuó a través de él debido a un pecado. Y luego Simeón y Leví fueron los siguientes 2 hermanos en el orden. Y sabemos que de nuevo, y su hermana tendría un incidente con algunos hebeos, donde sería agredida sexualmente. Ellos irían y dirían: hey, podemos hacer un pacto con ustedes si se circuncidan como nosotros. Estos hombres adultos se circuncidaron. Y cuando estaban sanando, sabemos que Simeón y Leví entraron y los mataron a todos. Otra vez, el tema necesitaba ser abordado, pero no de esa manera. De hecho, se dice que eran instrumentos de crueldad, y por eso el Señor no trabajó a través de ellos. El cuarto hijo, sin embargo, se llamaba Judá. De hecho, su nombre significa alabar al Señor. Y Dios elegiría a Judá para llevar la genealogía. De hecho, observa aquí en Génesis 49:8. Disculpa, Judá, tú eres a quien tus hermanos alabarán. Y esto es muy antiguo, otra vez, hace mucho tiempo. Pero sabes que en las escrituras, cuando Dios estaba otra vez estableciendo a Israel como un país, tus manos estarán sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá es como un látigo de león. Sabemos que Jesús es ¿qué? El león de la tribu de ¿qué? Judá. Y del botín, hijo mío, ha subido, se inclina, se acuesta como un león, como un león. ¿Quién lo despertará? Esto es tremendo. El cetro no se apartará de Judá. En otras palabras, el rey, el Mesías con los cetros, viene de Judá. Ni un legislador entre sus pies hasta que llegue Shiloh, que significa Mesías.
y a él será la obediencia del pueblo. Entonces nuevamente Dios que eligió a Abraham trae a Isaac en lugar de Ismael. Sabemos que elige a Jacob en lugar de Esaú y luego elige a Judá en lugar de Rubén, Simeón o Leví. Así que otra vez comienzan a ver, está buscando al Salvador, el Mesías. Estas profecías se dan. Vendrá a través de Abraham, vendrá a través de Isaac, vendrá a través de Jacob, vendrá a través de Judá. Y de nuevo, si es alguno de estos otros hermanos, la genealogía va a verse muy diferente, más de lo que lo hizo. Esto es Dios exponiendo esto. Así que cuando vino el Salvador, supiéramos que Él es el Salvador. Ahora, de nuevo, no tengo tanto tiempo como me gustaría para estas cosas. Hablamos de estas cosas cuando las repasamos de nuevo. Estamos repasando el Antiguo Testamento el miércoles por la noche. Sabemos que el propio Judá realmente no era mucho mejor que sus hermanos. Pero a través nuevamente de la gracia de Dios y de la fe de su nuera Tamar, Dios lo haría. Trabajar para de nuevo, trae a un niño a Judá Pérez, de quien vendría el Salvador en la genealogía. Judá engendró a Pérez. Y Sara por Tamar Pérez compraron a Esrón y Esrón Ram. No voy a leer el relato en Génesis 38, pero lo voy a resumir rápidamente porque es muy interesante. Sabemos que Judá daría a su hijo a Tamar, una cananea, una no judía. Sabemos que él era malvado ante los ojos de Dios, dice, así que Dios lo mató. Es como, ese Dios del Antiguo Testamento, Dios es el mismo hoy, solo para que lo sepas. Sabemos que su hermano entonces se casaría con ella para hacer ¿qué? Para continuar con la línea de sangre. Esto era algo llamado un redentor pariente en las Escrituras. Pero dice que su hermano, en lugar de entrar en ella, todos somos adultos aquí, y embarazarla, emitió su semen en el suelo. Dios lo mató. Había un tercer hermano que era joven. Judas dijo, hey, espera hasta que sea mayor y él te dará un hijo. Así que de nuevo, la línea de sangre podría continuar. No se trata de sexo y cosas desagradables. Se trata de que la línea de sangre continúe para que el Salvador del mundo pueda venir. Sabemos que el niño alcanzó la mayoría de edad. Judá no le da a este niño a Tamar. Mientras tanto, la esposa de Judá había fallecido y se dice que fue a otro pueblo a esquilar sus ovejas. Tamar sabía que no iba solo por eso, somos adultos aquí, pero también iba a encontrarse con una prostituta. ¿Y qué hizo ella? Se disfrazó de prostituta, está sentada al lado del camino. Donde iba Judá, la veía, preguntaba su precio, se acostaba con ella y la dejaba embarazada. De nuevo no tenía la tarifa para pagarle, que sería un cordero. Así que ella dijo, dame tu anillo de sello, tu cuerda y tu bastón, y luego regresa con el pago y te los devolveré. Él va, regresa con el pago y ella se ha ido. Ella ha desaparecido. Él dice, bueno, lo que sea. Bueno, pasan unos meses y le informan a Judá, Tamar, tu nuera está embarazada, y básicamente dice, eres una puta sucia, voy a matarte, parafraseándolo. Y ella dijo, el padre es el dueño de esto, el anillo de sello, la cuerda y el bastón. En el versículo 26 de Génesis 38, entonces Judá la reconoció y dijo, ella ha sido más justa que yo porque no le di a mi hijo Sela. Y nunca más la conoció. Chicos, esto no se trataba de perversidad. Esto no se trataba de que ella intentara establecer una doctrina de fornicación como los nuevos calvinistas o las coaliciones del evangelio que intentan enseñar hoy para hacer espacio para eso. Esto fue un acto total de fe en su entendimiento. Necesitamos un Salvador y Dios ha elegido nuestra línea de sangre y no hay un niño. Así que voy a seguir con fe, y ella es elogiada por hacerlo con fe. Tendría un hijo llamado Pérez, que nuevamente significa avance, y de nuevo él es el segundo quien vino de alguna manera frente a su hermano, porque la mano de su hermano salió primero. Le pusieron una cinta en él. Supongo que first hand out significa, ya sabes, como shotgun. Él regresa y dice que Pérez hizo un movimiento de lucha libre ahí o algo así y salió primero, que significa avance. Y algo había roto. Y ves esto a lo largo de su genealogía. Dios haciendo milagros, Dios orquestando cosas, Dios trayendo a las personas más improbables como son un cananeo en la genealogía de Jesucristo. Y eso debería ser un aliento para nosotros, porque fuera de Jesucristo somos un grupo de pecadores y prostitutas que fuera de Él no tenemos salvación. Esos son hechos. Ahora sabemos que una gran hambruna
caerá sobre la tierra. Sabemos que los hermanos de Jacob venderían a su hermano José como esclavo. Dios nos daría algunos sueños y él ascendería alto de nuevo en Egipto. Sabemos que Jacob preguntaría por comida y así sucesivamente. Y eventualmente todo Israel, los 70 de ellos, terminarían allí en Egipto. Sabemos que Dios los multiplicaría durante los próximos 400 años hasta ser unos pocos millones. Ahora observa el versículo 4. Ram engendró a Abinadab. Abinadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Rahab, y estos nombres deberían sonarles familiares. Booz engendró a Obed por Ruth. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David el rey. Así que durante 400 años se multiplicaron enormemente en Egipto. Comenzaron a clamar a Dios porque eran esclavos allí. Dios levanta a un hombre llamado Moisés y a través de él y aún más la sangre derramada de un cordero los saca de Egipto. Dios les dice que entren a la tierra prometida. No lo hacen, se echan atrás. Otra generación se levanta con fe. Entran y la primera ciudad a la que van es Jericó. Espías son enviados allí. Están buscando a esos espías para matarlos. Terminan en la casa de Rahab, una prostituta cananea, y ella los esconde. En Hebreos 11 del Nuevo Testamento se la menciona como una mujer de gran fe. Ocultó a esos espías, arriesgó su vida y básicamente les dijo: escucha, te escondí. Hay un gran temor sobre mí, mi hogar y nosotros que vamos a ser destruidos. Como los escondí, les pido que me salven. Y dijeron: está bien, nos escondiste, te salvaremos. Hay una condición requerida. Cualquier otra persona que se salve debe estar en tu casa. Y debes colgar este hilo escarlata por tu ventana. Y es hermoso porque ella inmediatamente colgó el cordón escarlata. Y sabemos cómo llegó la cuenta. Entraron y su casa está llena. Y ella está salvada, reconociendo: soy una pecadora, soy solo, soy una otra vez, Rahab la ramera, así se llama. Soy un pecador, necesito salvación. Ella temía a Dios. Vio lo que Dios había hecho, probablemente había oído las historias cuando era niña. Y Dios hizo medios para su salvación y ella actuó por fe y está en la genealogía de Jesucristo. Es tan asombroso, tan hermoso. Sabemos que sería salvada, sabemos que se casaría con un hombre llamado Salmán más tarde. De nuevo, un descendiente de Judá, Jacob, Isaac y Abraham. Y tendrían un niñito llamado Booz. Lee el libro de Ruth, lo vimos recientemente el miércoles por la noche. Un hombre de gran fe en una época de poca fe. En una época cuando los hombres hacían lo que les parecía correcto, él servía a Dios. Y mientras tanto, mientras él se levantaba sobre Moab, hay una niña llamada Ruth por allí. Otra gentil, no cananea, sino moabita, ¿sabes? Un lugar que parece que no hay esperanza para ella. Sabemos que Naomi se iría con su esposo a Moab para escapar de otra hambruna. Su esposo moriría, sus hijos morirían, uno de ellos se casaría con Ruth y es Noemí. Y Ruth, Naomi dice: vuelve a tus dioses. Y ella dice: no lo haré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Tengo fe en el Señor. Sabemos que ella vuelve, Booz se casa con ella. Él es su redentor pariente, así como Judá lo fue para Tamar. Ojalá tuviéramos más tiempo para esto, pero te animo a que vayas y leas estas cosas. Tendrían un hijo llamado Obed, solo sería un cuarto judío. Debido a padres gentiles, tendría un hijo llamado Jesse e Isaías. 11 versículo 1 y 10 habla del Mesías viniendo a través de Jesse. Y Jesse tendría un hijo llamado David, quien se convertiría en el rey de Israel. Estamos a punto de conocer a David el miércoles por la noche. Ven el miércoles por la noche. Míralo, es un estudio fenomenal en el que estamos. Primer libro de Samuel. Saúl falla como rey. Samuel envía, o Dios envía a Samuel a la casa de Jesse para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey. Todos sus hijos salen. Hay uno que se destaca del resto, ya sabes, físicamente. Y Samuel piensa: este es el chico. Y Dios dice: calma, vaquero. Dios mira, añadilo de vaquero. El hombre mira la apariencia exterior, Dios mira el corazón. Y él le dice a Jesse: ¿tienes más hijos? Bueno, tengo uno, está cuidando ovejas. Dios ya lo había llamado un hombre conforme a su corazón. Él entra a Dios, este es el indicado. Los unge, el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Y en Jeremías 23:5, entre otros lugares, dice:
levantaré a David una rama de justicia. El rey reinará y prosperará, continúa, y dice que su nombre será el Señor de justicia. Y otras profecías que vienen de esta línea de sangre. Está pasando por David. De hecho, David sería un hombre conforme al corazón de Dios. El salmista de Israel mataría a Goliat. Abraza a los marginados, conviértete en rey de Judá. Luego convertirse nuevamente en rey de todo Israel. Trajo victoria a Israel. Pero nota lo que dice aquí en el texto. David, el rey, engendró a Salomón, por ella que había sido la esposa de Urías. Y leemos sobre eso en 2 Samuel 11, cuando ocurrió en la primavera, cuando los reyes debían salir a la batalla. David se quedó atrás. Está en su azotea, mira hacia abajo y ve a una mujer hermosa bañándose. Y debería haber dicho, oye, alguien dígale a esa mujer que ponga una cortina de baño. Pero en lugar de eso, de nuevo comenzó a desear. La lujuria da luz al pecado. Comienza a preguntar, dijeron que esta es la esposa de Urías, uno de sus hombres valientes, por cierto. Ella se acerca, él se acuesta con ella, pasa un poco de tiempo. Ella dice, estoy embarazada. Intenta sacar a Urías del campo de batalla para que vaya a su esposa, pensando que él es el padre, como ¿por qué mi hijo se parece al rey? No lo hace porque es más honorable que David en ese momento. Y entonces David lo hace matar en el campo de batalla. Ese niño que tienen nuevamente nace con enfermedad. David suplica al Señor, el niño fallece. Una historia fea, pero Dios es tan misericordioso. Nuevamente se casaría con Betsabé, incluso ya sabes, después de que Urías muriera, antes de que naciera el niño. Y Dios les daría otro hijo llamado Salomón. Y Dios en su bondad debería mostrarnos que vino a salvar a los pecadores. Tomó esta situación pecaminosa para traer otro hijo que traería al Salvador del mundo. Salomón, un hombre de gran sabiduría, pero sus múltiples esposas lo desviarían de su camino. Ellos dicen, ¿cuántos tienen? 2 o 3, ya sabes, como 700 y 300 concubinas. Se lo imaginaba apareciendo en la conferencia matrimonial, ya sabes. Tiene un hijo llamado Roboam, y en los días de Roboam el reino se dividiría debido al pecado de Salomón en realidad. Y aquí es donde nuevamente en Primeros Reyes tienes, al final de 2 Samuel fue Reyes, las tribus del norte, o las tribus del norte de Israel, y luego Judá, Benjamín y prácticamente Leví en el sur. Se separarían. Y lo que tienes después en la genealogía es una lista de los reyes de Judá. Y voy a leer, y puedes leer sobre estos tipos en Primeros Reyes y 2 Reyes, 1 Crónicas y 2 Crónicas, todo tipo de milagros y demás. Rehoboam, tuvimos a Abijah, tuvimos a Asa tuvo a Jehoshaphat tuvo a Joram tuvo a Uzia, y vamos a volver a eso en un segundo. Ya casi llegamos. Joram engendró a Isaías engendró a Jotam tuvo a Ahaz tuvo a Ezequiel tuvo a Manase tuvo a Amón, y Amón tuvo a Josiah. Y está lleno de milagros y Dios interviniendo y sosteniendo a Judá contra todo pronóstico. A veces mantenerla como una nación de la que vendría el Salvador del mundo. Ahora, si miras ese cuadro genealógico que te di, verás la línea de José. Va hasta Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram. Y luego los próximos 3 tipos no están listados en esta genealogía aquí. Ocosías, Joás y Amasías. Y luego continúa con Usías y te preguntas ¿por qué ¿por qué no están listados aquí? Bueno, es porque Joram se casaría con la hija de Acab y Jezabel. Acab, el rey de Israel, malvado entre los malvados. Todos hemos oído hablar de Jezabel, ¿verdad? Él se casaría con ella. Y aún así Dios pronunciaría juicio sobre Acab, que después de 4 generaciones su familia sería eliminada. Así que Joram se casa, Atalía, su hijo muere. ¿Quién es el rey? Eventualmente pasa, su hijo se convierte en rey, muere, y la abuela iría a matar a todos sus hijos. Excepto que había uno que capturaban de nombre Joás y lo escondían cuando era un bebé. Esto es Satanás queriendo cortar al Salvador del mundo. Ella se convierte básicamente en la reina de Judá, no mencionada en la genealogía, solo para que lo sepas.
Sabemos que eventualmente lo sacarían, derrocarían a ella. Sabemos que tendría un hijo de nuevo, nombre Amasías. Ninguno de ellos está en la genealogía porque se profetizó nuevamente que la genealogía de Acab sería eliminada. Y puedes leer sobre ellos en esa tabla. Puedes leer sobre ellos en el Antiguo Testamento, pero no están en la genealogía porque Dios no reconoce a los descendientes de Acab y Jezabel. Es un estudio fascinante. Continúa desde ahí. Leemos sobre Manasés, quien sería un rey increíblemente malvado. Quiero decir, tan malvado durante más de 50 años. Él adoraría a los demonios, sacrificarían a sus hijos, gran perversidad en la tierra. Sería llevado cautivo y encadenado. Dice que se arrepentiría. Luego eventualmente él tendría un nieto llamado Josías, que traería grandes reformas a Judá, pero sería demasiado tarde. Ya se había dado un anuncio y ellos irían al cautiverio. Por 7 años, esto es lo que Dios quiere reiniciar para llevarlos de vuelta a él, porque se habían desviado. Lejos de interesante, Jeremías 29:11, hemos oído hablar de eso, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo hacia ti, dice el Señor. Señor, pensamientos de paz, no de mal, para darte unos pocos. Y esperanza. Y la gente dice, oh, ese es mi versículo de vida. Necesitas saber que Dios se los dio cuando iban a ser llevados al cautiverio por 70 años. El contexto es muy importante. Dios está diciendo que esto se verá realmente muy mal, será realmente muy difícil, pero estoy haciendo esto por los sentimientos que tengo hacia ti. Por paz, no mal, un futuro y esperanza. Está hablando porque Jesucristo va a venir a través de ti. Por eso estoy haciendo esto, para redirigirlos. Verso 12, después de que fueron llevados a Babilonia, Shacoyan, el hijo de Shaltai, engendró a Zorobabel. Se convirtió en el gobernador de Judá cuando regresaron a la tierra. Leemos sobre esto en Esdras y Nehemías. Reconstruyen el templo. Eso fue profetizado por Jeremías. Y luego el versículo 13 es irrevocable. Tenemos, Abid, tenías una oferta, tenemos a Eliakim, tenemos a Azar, tenemos a Sadoc, tenemos a Akim, tenemos a Eliud engendró a Eleazar engendró a Eleazar, Matán engendró a Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús, quien fue llamado Cristo. De nuevo su padre terrenal. Nos veremos la semana que viene. El Señor cubrió a la Virgen María, quien trazó su genealogía en Lucas 3. Se profetizó cientos de años antes en Isaías 7:14. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es Dios, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él nos lo dio, vivió una vida sin pecado, murió por nosotros, venció la muerte para que quien crea en Él tenga vida eterna. Y luego nota cómo se cierra. No pensabas que llegaríamos aquí y aquí estamos. Así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad en Babilonia son 14 generaciones. Y desde la cautividad en Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Y ves de nuevo la contabilidad de Mateo haciendo esta hermosa hoja de cálculo. De nuevo, movido por el Espíritu Santo para no incluir a esos descendientes de Acab, pero dándonos esta hermosa imagen en un sólido relato histórico de que Jesucristo es de hecho el Mesías. Así que cualquier judío podría leer esto, verificarlo y ver que de hecho su Mesías había venido. Vive la vida que dijo que iba a vivir, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar. Y Él es nuestro Mesías esta mañana. Chicos, eso es mucho de lo que acabamos de abordar. Él obtuvo una visión general del Antiguo Testamento justo allí. Entonces, si esto era nuevo para ti, que esto sea solo una introducción, un abrir de apetito. Creo que es simplemente increíble, ¿sabes qué? Emocionante, que no es conjetura que Jesús es el Mesías, sino muchas profecías cumplidas. Lo vimos la semana pasada nuevamente. Un hombre cumpliendo solo 8 profecías. Las probabilidades son 1 en 1. A 10 a la potencia de 17, que es 1 en 100 quintillones para 8. Chicos, aquí cubrimos mucho más de 8 profecías. Él es el Mesías, Él es el Señor. Te preguntaré una vez más, ¿es Jesús tu Señor? ¿Puedes decir amén a eso? Pongámonos de pie y cerremos en oración y adoración a Dios. Realmente estoy ansioso por la próxima semana de nuevo. Empieza a entrar ahora de la venida de Jesús y
De nuevo la gran obra allí, en ese pesebre y todo eso. Tantas cosas emocionantes ante nosotros. Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria y honor hoy. Solo te agradecemos por lo que eres y tu palabra. Señor, te agradecemos, Dios, por el Antiguo Testamento sobre el cual se construyó el Nuevo Testamento. El Señor, podemos abrirlo y ver el Evangelio y podemos ver que Jesús es el Cristo, el Mesías. Tan claro, nos regocijamos en ti hoy. Señor, espero y rezo para que a través de esta enseñanza nuestra fe haya sido, Señor, ampliada. Señor, que ha aumentado, que nuestro apetito por las Escrituras, Señor, ha aumentado. Señor, solo nuestro culto a ti aumentaría y crecería al ver, Dios, que tú trabajas a través de los pecadores para traer al Salvador del mundo, para salvar a los pecadores. Para salvarnos aquí hoy por gracia a través de la fe en ti. Y si no lo conoces hoy, el Señor está listo para limpiarte hoy y ser tu Señor. Y de nuevo, miras esta genealogía. Miras a estas personas, ya sea David que cayó en adulterio y asesinó a un hombre, o mujeres como de nuevo Ruth y Tamar y Rahab e incluso Betsabé. Judá, estos tipos en sus caminos desviados y aún así sabían que necesitaban al Mesías. Soy un pecador, pero necesito al Señor. El chico lo está llamando hoy si no lo conoces. La Biblia dice, quien invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvado. Dios envió a su Hijo para bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso te incluye a ti. Déjalo bendecirte llamando su nombre y pidiéndole que sea tu Señor y tu Salvador. Te encuentro donde estés.